nosotros el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Muy contento porque entre sus logros ha sumado a unanimidad prácticamente el sindicalismo o las principales centrales sindicales al apoyo al gobierno del presidente. Bueno, pero tiene que haber sido él el que debería preguntar el milagro. El ministro, hay dos ministros involucrados ahí. Bueno, un director y un ministro. El ministro está aquí. Ahora tú lo vas a grabar. Yo no voy a decir quién es. Vamos a ver qué él dice. Señores, muchísimas gracias por permitir compartir con ustedes. Realmente la alegría que se me nota en la cara es poder estar aquí y compartir con tanta sabiduría. Y tengo que también señalar el hecho de que por un día apenas no pude coincidir con la inauguración de una adquisición importantísima de este equipo. O sea, que si hubieras venido ayer, lo coincide. Exactamente, pero muy contento también de estar aquí por eso. Nacionales eventos. Empecemos por este apoyo de las tres centrales sindicales al presidente Abinader. Que usted lo ¿Cómo no? apoya. Bueno, mire, realmente ellos mismos en sus intervenciones lo desglosaron, lo expresaron y lo explicaron. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que en 34 meses de gestión de gobierno ha habido 22 aumentos salariales. Esos 22 aumentos salariales han sido todos de consenso. Esos aumentos han sido por encima de la inflación acumulada. De manera nominal, el aumento nominal del salario mínimo ha sido de cerca de 42%. Cuando a ese aumento nominal le restamos la inflación acumulada, nos da que un 21% ha sido el aumento real del salario mínimo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando el gobierno inició, probablemente en el peor momento de la pandemia, habían cerca de 400,000 empleos perdidos o suspendidos. En 13 meses, es decir, a septiembre-octubre del 2021, esos empleos se recuperaron y a partir de allí siguió la creación de nuevos empleos formales del sector privado, tanto así que al cierre del año pasado habían cerca de 125,000 o 130,000 empleos adicionales formales del sector privado de lo que habían en la pandemia. ¿Por qué esos resultados? Porque también en el ámbito de la protección de la seguridad social ha habido mejoras en la cobertura del plan de salud. Por ejemplo, la atención renal integral se logró incluir en esta gestión de gobierno, así como también la mastectomía profiláctica no estaba cubierta, hoy ya está cubierta. Y así sucesivamente han habido una cantidad de mejoras en el ámbito del salario, en el ámbito de la vida de los trabajadores, que se han dado como resultado esto. La primera vez que un presidente de la República se apersona para anunciar los aumentos salariales es en el gobierno del presidente Luis Abinader. Eso demuestra un interés constante del sector gubernamental en producir los cambios y en producirlo de manera sostenible y por eso procurar el consenso. Esas son las razones, mi querido. Sí, Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, quisiera preguntarle si a usted no le ha llamado la atención el hecho de que estos tres representantes del sector laboral, ya sindical, bueno, del sector de los empleados, de los trabajadores, hayan actuado durante mucho tiempo de forma tan coherente, porque ellos también apoyaron en el pasado proceso electoral al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Ahí están las fotografías donde está Jacobo, donde está Gabriel del Río y donde está Pepe Abreu, los tres apoyando a Gonzalo Castillo, también diciendo más o menos el mismo tratamiento que habían recibido. ¿No le llama a usted mucho la atención ese comportamiento tan coherente de esos sindicalistas? No solamente apoyaron, sino también que históricamente habían estado algunos de ellos vinculados al PLD. Pero lo primero que hay que reconocer es que los ciudadanos todos tenemos el derecho de elegir y de apoyar a quien entendamos. De hecho, en esa campaña del 2020, el entonces candidato Luis Abinader se apersonó y se reunió con ellos, a pesar de que ellos ya habían anunciado que apoyaban a Gonzalo Castillo. Y lo que le dijo el entonces candidato, y los señores, yo vengo aquí
no a que ustedes me apoyen. Yo vengo aquí a explicarles cuál es nuestro plan de trabajo y nuestro plan de gobierno. Eso es una demostración de fortalecimiento institucional, de creer y fortalecer la democracia. Entonces, lo que ha sucedido ahora es distinto en cuanto a que no ha sido solamente un apoyo, sino que ha sido un apoyo acompañado pues de unas declaraciones públicas más, digamos, expresas, por decirlo de alguna manera. Los resultados en el ámbito laboral están ahí. Los resultados en las mejoras de las condiciones de vida están ahí, a pesar de las condiciones adversísimas, no solamente de la pandemia, sino también de los efectos de la inflación importada, producto de la guerra internacional. En esencia, eso es parte de lo que el gobierno ha tenido que hacer y lo ha hecho gustosamente y ha contado con la colaboración. En la experiencia que nosotros hemos tenido en el Ministerio de Trabajo, tenemos que decirlo, tanto el sector de los trabajadores como el sector de los empleadores se han comportado a la altura de las circunstancias. En las discusiones salariales, obviamente con los intereses legítimos de cada sector, pero conscientes de que lo que el país necesita es seguir construyendo mejoras y que éstas sean sostenibles, y por eso la existencia en el tema del consenso. Ministro, son muchas las horas que usted, el ministro de Salud y otros funcionarios han invertido en negociaciones con el Colegio Médico Dominicano, buscando respuestas a sus reclamos. Por eso le pregunto su opinión sobre lo dicho por el Colegio Médico Dominicano, que no valió de nada 4 meses de negociaciones, 14 encuentros, porque no le hicieron una propuesta concreta, dicen ellos. Y por eso convocan nuevamente a un paro de servicios de salud en hospitales y clínicas por 48 horas este jueves y viernes. Bueno, muchísimas gracias. La demostración de que siempre vale la pena conversar y siempre vale la pena construir, la arroja no solamente lo que acabo de señalar en el ámbito salarial, sino también en el ámbito propiamente de la seguridad social, que es lo que el Ministerio de Trabajo tiene que ver. Se han producido 2 aumentos de honorarios médicos en este gobierno, doña María Elena. El primero de ellos fue en septiembre del año 2021 y el segundo hace apenas 6 meses. El primero de ellos fue de 20% más un 30% para los internamientos. Y el segundo, en enero de este año, finales de enero de este año, fue de un 20% adicional, que cuando se suma, se complementa y son más de 40% de aumentos en menos de 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Eso ha sido producto de la conversación, eso ha sido producto de las discusiones y las propuestas. Nosotros apelamos nuevamente a que los mecanismos que han dado resultado, que son los mecanismos de conversación y de diálogo, sean los que sigamos adoptando. Y por eso hemos insistido y seguimos reiterando que debemos de acogernos a esos espacios de conversación, en donde el gobierno completo ha estado siempre en la mejor de las disposiciones. Acuérdese que en verano del 21 también, adicionalmente a los honorarios que he mencionado, la seguridad social ha aumentado. Desde el sector público, el presidente de la República dispuso a finales del 20, con aplicación en verano del 21, un aumento de un 30% de los salarios de los médicos que laboran en el sector público. Es decir, y las pensiones a un 100%. Ha habido una cantidad de mejoras constantes. A eso hay que agregarle más de 2,000 y pico de pensiones en el sector salud que se produjo al cierre del año pasado. Es decir, hay una cantidad de mejoras que se han ido produciendo y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo se fueron produciendo eso? A través de la conversación, el diálogo y la construcción de consensos. ¿Y por qué dejaron el diálogo? ¿Qué es lo que están pidiendo que no se puede complacer si se han registrado estos aumentos? Eso es una pregunta que le sugerimos que usted se la haga a ellos. Porque no entendemos entonces. Ministro, ¿qué ha pasado con la situación de las trabajadoras domésticas, todo lo que se vio alrededor trabajadoras de servicio doméstico? De la casa. Es como si ya fueran perros. Bueno, trabajadoras domésticas de la casa. Todo lo que se había planteado, se vio muy innovador lo que se estaba planteando, pero tuvo mucha resistencia. ¿En qué está eso? Bueno, ¿Cómo no? Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional dándole para atrás que la resolución no era conforme a la Constitución. Que no era conforme a la Constitución. Así es. Que es un tema cerrado ese, desde el punto de vista constitucional.
Bueno, lo primero en cuanto a ese tema, obviamente las decisiones del Tribunal Constitucional son decisiones en última instancia, si se quiere. El tribunal va a publicar una lista. Yo sé que usted, como jurista, no quiere estar ahí. Que no acatan la decisión. De los desacatados. Usted no quiere estar ahí. No. Julio lo pone en el paredón. No es que está dando la vuelta. No va a estar ahí. No es que solamente no quiera, es que usted sabe que eso es, en el caso nuestro, no es viable. No. Mire, Abogado, la posición del Tribunal Constitucional es siempre la última palabra. okay. Sí. Por lo tanto, la única respuesta correcta es que hay que acatarla. Punto. Seguido a eso, Okay. la intención, la voluntad del gobierno dominicano es proteger a todos los trabajadores. Obviamente, y los que son abogados saben que siempre hay diferencias de criterio, eso es normal. Claro. Eso es, bueno, para eso están los tribunales. Claro. El gobierno tenía un criterio distinto y por eso acometió las medidas que materializó. Claro. Pero finalmente la decisión del máximo tribunal es que ese no es el criterio correcto, sino el otro. Perfecto, esa decisión se acata. Entonces, como la intención es la de poder proteger a todos los trabajadores, en cuanto al trabajo del hogar, trabajo doméstico, es una obligación nacional tener esa cobertura. Estamos esperanzados de que con la modernización del Código de Trabajo, el elemento pueda ser perfectamente introducido allí, no solamente porque los consensos ya se han producido, se produjeron el año pasado y están allí, sino también porque el país está obligado a eso. Es decir, el mecanismo mediante el cual eso se puede materializar será según lo ha ordenado el Tribunal Constitucional. Jonathan. Ministro, Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Ministro, dos problemas que tiene la economía dominicana es que el salario está precarizado de alguna manera porque no ha crecido al ritmo del crecimiento económico y que nuestra economía no genera empleos formales. Tenemos una informalidad por encima del 56%. Esos dos grandes desafíos que ni siquiera en un solo gobierno se pueden resolver. ¿Cuál es la reflexión, la visión que tiene el ministerio para darle una respuesta efectiva a este tema que en los últimos 20 años no ha podido ser atendido con eficacia? Bueno, atendiendo lo primero que usted señala de lo del salario, como decía hace un momento, pues este gobierno ha podido producir de manera consensuada con el tripartismo 22 aumentos salariales en su generalidad por encima de la inflación acumulada. ¿Por qué? Por lo que usted señala, para poder reducir la brecha entre el costo de la canasta básica familiar, por lo menos del primer quintil, y los salarios mínimos, al menos los más altos. Es por eso que en diferentes momentos hemos planteado la posibilidad de que el país se aboque a producir un pacto de formalización y salarios que permita de manera constante, que permita acordar los parámetros dentro de los cuales se puedan dialogar y discutir en las sucesivas sesiones de los siguientes años las mejoras salariales, que no sean solo ajustes, sino que sean aumentos, pero que no pongan en riesgo la productividad y la capacidad de las empresas de la creación de empleos. Eso es algo que todavía está en la mesa y se está discutiendo, sobre todo luego de ya producir varios aumentos salariales, inclusive antes de lo que era usualmente esperado en este mismo año. Y eso me permite avanzar sobre la segunda parte de su pregunta, que es de la formalidad y la informalidad del trabajo. Se ha avanzado bastante, sobre todo después de la pandemia, la recuperación de la formalización. Obvio, los efectos de la pandemia fueron el aumento del trabajo informal, pero a partir de las mejoras salariales, entre otras, la formalidad y la informalidad, su relación retornó a los niveles que se encontraban previos a pandemia. Claro, el reto sigue siendo cómo reducir esos niveles de informalidad, porque al final de cuentas, la protección a través de la seguridad social, entre otros, es el objetivo central del Estado. Y a eso le tenemos que agregar, porque usted señalaba en su pregunta los últimos 20 años, a eso hay que agregar novedades que hoy existen, que no existían antes, como las siguientes, como las nuevas realidades del trabajo. El desarrollo de las tecnologías de la información permiten tipos distintos de trabajo, en donde dificulta aún más en algunos casos la formalidad o fomenta la informalidad. Y me explico. Usted tiene la empresa del país A, que contrata al trabajador nacional del país B, que por ejemplo puede vivir o en el país B o en el país C. Hoy día eso es perfectamente viable y sucede constantemente y cada vez más. Pero lo que ha sucedido es que ni la empresa en el país A
ni en el país B ni en el país C esa relación laboral está registrada. El trabajador está desprotegido y los 3 estados no tienen la vinculación, que también tiene otro resultado, que es la erosión de la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social. Por eso es que, en parte también, la modernización del Código de Trabajo es una de las necesidades, no para poder darle respuesta con punto y coma a todas las situaciones posibles o previsibles, porque eso no es posible, pero sí que se dote de las herramientas legales que permita en los momentos oportunos a los tribunales poder dar las protecciones necesarias. Hay una... ¿Yo puedo hacer 2 preguntas? Claro, claro. Hay una preocupación. Ayer estaban aquí los alguaciles, los notarios. Perdón, Los notarios. Y entonces yo le decía a ellos que ya tienen que empezar a preocuparse por el futuro, porque las tecnologías van a ser innecesarios los notarios y los alguaciles también. Porque ya tú vas a tener firma digital y vas a tener identificación biométrica virtual y ya no se necesita que alguien diga que tú firmaste. La tecnología sabe si tú firmas. Tiene varias formas de demostrarlo, ¿verdad? Y entonces así hay otros. La inteligencia artificial, dice Bill Gates, que en 18 meses un bot puede sustituir perfectamente a un profesor, no lo van a necesitar en el futuro. Y así podemos hablar de los barberos, de los pilotos, de los taxis, de los cocineros, de los chefs, de los bartenders, de los que atienden en los restaurantes, de los trabajadores del campo. Ya las máquinas pueden cosechar, pueden diagnosticar la tierra, pueden regarla, pueden cosechar todo. ¿Qué va a pasar aquí con eso en el futuro si hay algún capítulo en el Ministerio de Trabajo que esté proyectando la sociedad que viene, que está ahí, amenazando las formas tradicionales de producir y de generar empleo? Y por otro lado, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, ¿en qué está? ¿Cuál es su agenda? ¿Y cómo piensa participar en este proceso electoral? Cómo no, muchísimas gracias, José. Lo primero que señalas es así. Las realidades del desarrollo de las tecnologías ya no solamente es una amenaza hacia lo que fue o es todavía el trabajo, sino lo que ha sido. Y no solamente en las áreas que señala, incluso en áreas en donde generalmente son trabajadores del conocimiento, también es cada vez más amplia la participación de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Para eso nos hemos ocupado de fortalecer el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep. El primero, con el objetivo de poder hacer y producir estudios prospectivos del trabajo, identificar cuáles son las capacidades que actualmente está demandando el mercado laboral de la República Dominicana, pero también identificar cuáles son las capacidades que estará demandando naturalmente y cuáles son las capacidades que el Estado quiere que el mercado laboral demande a partir de políticas públicas y el fomento de las inversiones en áreas estratégicas específicas. En combinación con eso, en lo que vamos de gestión, hemos llevado 322 ferias de empleo en todo el territorio nacional. Eso equivale aproximadamente a una feria de empleo cada 3 días. De hecho, en esta semana, y aprovecho el espacio para anunciarlo, tenemos una feria de empleo en Santiago de más de 1.500 vacantes. La semana pasada en San Pedro, la anterior a esa... ¿Puede saber el área de esas vacantes? Sí, con mucho gusto. La anterior a esa, Montecristi, y así sucesivamente. En esta de esta semana, de este viernes, es de todas las áreas. Servicio, conocimiento, con diferentes niveles de capacitación. Y están publicadas en las redes del Ministerio de Trabajo. Eso se hace a través del Servicio Nacional de Empleo, que es un servicio de intermediación gratuito para toda la población, en donde se contacta a las empresas y se les pregunta cuáles son las vacantes que tiene, pero cuáles son las vacantes que se proyecta tendrán. Con esa data, con esa información, entonces, como pivote, nos volteamos y le decimos, ok, Infotep, necesitamos producir programas de capacitación en A, B, C, tales áreas, porque no solamente se está demandando ahora, sino que se prevé que en los próximos meses o en los próximos años se estará demandando. En parte, esa es la función que tiene el Ministerio de Trabajo dentro del Gabinete de Educación que el presidente Abinader ha formado. Y a través de eso también el Infotep ha estado dando ampliación de sus ofertas académicas, pero también de sus espacios físicos en todo el territorio nacional. De hecho,
hoy mismo y mañana también, el Infotep está inaugurando, por ejemplo, mañana, los nuevos laboratorios de tecnología con apoyo de Huawei, para lo cual están invitados. Y en el día de hoy también unas actividades de prospección del empleo con el sector de zonas francas. Tanto así, perdón. Nos queda lo del toro. Voy para allá. Gracias. Tanto es así que en octubre de este año se va a desarrollar en la República Dominicana el foro de Sinterfor OIT, que es el brazo técnico de capacitación de la Organización Internacional del Trabajo, en donde allí se va a discutir justamente cuáles son los retos de la brecha de capacidades que se tienen que atender. Y para que nos pueda dar el tiempo, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, es un partido que no es solamente aliado al PRM, realmente, ustedes conocen muy bien, es un partido que es, así como el PRM, son dos ramas de un mismo tronco. Es una relación mucho más estrecha por los vínculos históricos y además, y hay que señalarlo, por la visión y por la ejecución que el presidente Abinader ha dado en su gestión de gobierno, no solamente su propuesta de campaña. Y por lo tanto, fuimos el primer partido que declaró como oficial al candidato Luis Abinader en el 19, antes que el propio PRM, y entendemos que esa ruta correcta que se ratificó en las elecciones de julio del 20 y que se ha ratificado a lo largo de casi 3 años de gobierno, debe ser nuevamente ratificada. ¿Llevarán candidaturas? Sí, tendremos candidaturas en todo el territorio nacional, en diferentes posiciones, no solamente municipales, sino también legislativas. Gracias al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Muchas gracias. Gracias ministro. a ustedes, un placer. Cambio y fuera.